Hola, nosotros somos el grupo de Julia Pascual, Paula Benito, Jordan de Llanov y yo, Laura Masot, y en este vídeo os explicaremos una serie de características de las casas de la antigua Roma. Yo empezaré explicando sus orígenes. La arquitectura romana tiene sus primeros orígenes en la Etrusca, que era un pueblo que se encontraba en el centro de Italia, a la que luego se añadió el influjo de la arquitectura griega, sobre todo después de las guerras púnicas. Por si no lo sabéis, las guerras púnicas son los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C. a las dos principales potencias del Mediterráneo occidental de la época, que eran Roma y Cartago, y por lo tanto presenta rasgos de ambas. Hoy se hace datar la arquitectura romana a la fecha en que se construyeron la primera vía y el primer acueducto. Por esta época y durante las conquistas de Roma y Sicilia y en la misma Grecia, los generales romanos solían llevarse como trofeo de sus victorias gran cantidad de objetos artísticos. Por otro lado, los artistas griegos y etruscos, atraídos por el poder económico de la señora del Mediterráneo, llevaron a Roma el gusto e incluso la pasión por las bellas artes y en sus escuelas se formaron artistas romanos. Pero no será sino hasta el final del periodo helenístico cuando la arquitectura romana presente rasgos propios realmente diferenciados entre los demás. Las antiguas edificaciones romanas se asemejaban en todo a las etruscas y estaban formadas por sólidos aparejos de enormes bloques de piedra labrada o en bruto y sentadas en seco. En un principio, la arquitectura romana fue muy austera, es decir, muy sencilla, limitada a la construcción de edificios de utilidad práctica. No fue sino hasta el sitio de Siracusa, en 214 y 212 a.C., cuando el gusto por las bellas artes comenzó a hacer una gran influencia en la sociedad romana. En el año 144 a.C., Grecia pasó a ser una provincia romana, y muchos artistas griegos reducidos a la esclavitud pasaron a trabajar en Roma. Y esto también contribuyó al avance del gusto artístico en Roma. El triunfo de Lucio Emilio Paulo Macedónico en la batalla de Pydna y más saqueos como estos fueron los que hicieron que se encontraran más tesoros, y estos dieron lugar a un refinamiento del gusto artístico como no se había conocido antes. La arquitectura utilizada en la antigua Roma es probablemente uno de los detalles más importantes y que más se conmemoran de la antigua civilización romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo y la composición de la arquitectura griega. Muchas veces las dos arquitecturas y los dos estilos se conocen como uno y se denominan arquitectura clásica. Se utilizaron nuevos materiales, particularmente el hormigón romano, que fue una invención de ellos, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula, para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. Durante el año 509 a.C., la arquitectura romana llegó a su punto más alto. También denominado el Siglo de Oro, esta época no solo fue el punto más alto de la arquitectura, sino de todos los demás términos. Uno de los primeros libros que hablaba de la arquitectura fue Los tres principios de Vitruvio, en el cual su autor explicaba los tres fundamentos en los cuales la arquitectura podía mejorar y ser más eficiente. Las firmitas, que era la solidez, se refiere a solucionar problemas de estabilidad. Más tarde, la utilitas o utilidad se refiere al contenido pragmático. Y finalmente, venustas, belleza, se refiere a los problemas de forma y el espacio. Yo soy Julia Pascual y ya os explicaré la distribución de las casas de la antigua Roma. Las casas de la antigua Roma tenían 8 partes: la entrada y el corredor del acceso, fauces. El corredor podía tener bancos donde se hacían esperar a las visitas. Había casas que junto a la entrada tenían una serie de dependencias que daban a la calle. Patio central, atrium. Podemos decir que era el centro de la casa romana. Este patio tenía techo excepto la parte central, donde entraba el agua de la lluvia y se almacenaba en una cisterna en el subsuelo. Este patio formaba parte del área accesible para todos los invitados. La cocina, culina, era una estancia bastante modesta y pequeña. A veces podía contar con agua corriente, por lo que junto a ella también se encontraban los retretes y baños. Las habitaciones, cubila.
Estaban alrededor del patio central junto con una sala que tenía la función de comedor. El comedor, triclinium, eran los espacios más elaborados de la casa, ya que en ellos se celebraban banquetes en los que se recibían a los invitados. En algunas casas había un comedor al aire libre. Sala principal, tablinum, situada en uno de los extremos del patio central. Su funcionalidad era de despacho o sala de trabajo del pater-familia. Jardín porticado, peristilium. Era un patio abierto a un jardín. Eran frecuentes tanto en las casas grandes como pequeñas. Otras estancias. Algunos propietarios ricos podían construirse sus propias termas privadas, como podían ser espacios subterráneos o semisubterráneos. Los romanos daban importancia a los espacios diáfanos, por los que eran pocos los muebles en sus casas. Empleaban hasta 5 tipos de mesas diferentes, de origen griego, rectangulares, cuadradas o redondas. Se diferencian de estas en el número de patas, 3 o 4. Se aprecia un gran número de asientos, taburetes sin brazos o respaldo, sillas entronizadas, pesados sillones y lechos para acostarse durante los banquetes. Las mesas ocupaban un lugar importante en la casa, con soportes de piedra, bronce bajo tableros de madera exótica, otras con los pies torneados o estriados, terminados en garras. El lectus, lecho romano con estructura en bronce o madera, muestra soportes torneados y brazos curvos. El triclinio, lecho grande con capacidad para 3 personas, utilizado tanto por griegos y romanos para comer, decorado con telas y almohadones. Existían otros muebles secundarios como veladores y candelabros, y etc. La decoración de las casas era extraordinaria. Molduras con diferentes motivos, mayoritariamente florales, relieves de estuco, pinturas murales, etc. Grupos de estatuas y mosaicos con escenas de la vida cotidiana eran los temas preferidos por los romanos para la decoración de sus viviendas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis entretenido un rato y que hayáis aprendido bastante de las viviendas de la época romana.